Mi marido sonrió confiado junto a su amante en el tribunal, pero el juez reveló mi fortuna. Ella entró al juzgado con la mirada baja y el corazón hecho pedazos. Él, con una sonrisa de victoria y otra mujer del brazo. Todos pensaban que esa historia ya estaba escrita. Pero nadie sabía que esa esposa decorativa estaba a punto de mover las piezas más letales del tablero. Una mujer rota. Un imperio construido en silencio. Y una traición que no terminó con lágrimas, sino con un giro inesperado. Porque cuando todo parece perdido, es justo ahí, cuando comienza el verdadero poder. Quédate hasta el final para ver cómo una caída puede convertirse en coronación. Suscríbete al canal para no perderte esta historia. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? El salón del tribunal olía a mármol caro, perfume masculino y resentimiento. Elena entró unos minutos después de Tomás, con la cabeza en alto, pero los pasos indecisos. Él ya estaba ahí, rodeado de abogados, sonriendo como si fuera un desfile y no un juicio. A su lado, Jimena lucía un vestido de diseñador color borgoña que dejaba poco a la imaginación. Su piel brillaba bajo las luces de los periodistas y su mano colgada del brazo de Tomás lo decía todo. Ya ganamos. Nadie reparó en la mujer de mirada seria, vestida con lo justo y un dossier de papeles que temblaba entre sus dedos. Nadie la presentó, nadie la aplaudió. Solo un fotógrafo la enfocó con lástima, como si ya supiera el resultado. Tomás habló primero. Lo hizo con tono arrogante, sin mirar a Elena ni una sola vez. Todo lo que ven aquí fue construido con visión, estrategia y sacrificio, dijo, mientras señalaba la pantalla que mostraba imágenes de la expansión internacional de Velázquez Motors. Mi ex esposa fue parte de mi vida personal, pero nunca de mis decisiones empresariales. En ese instante, las palabras esposa decorativa se escurrieron por la sala como veneno. El silencio fue más ofensivo que cualquier grito. Elena bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque sabía que aquel no era el momento para responder. Las cámaras captaron su rostro justo cuando tragaba saliva. Sabían que esa era la imagen que vendería en las noticias, la de la mujer vencida, abandonada por el millonario que ahora amaba a otra. Los medios la presentarían como la dama triste, la sombra silenciosa de un imperio de lujo. Mientras tanto, Jimena acariciaba la mano de Tomás como si fuesen una pareja de portada en una revista de alta gama. La diferencia era que, esta vez, esa portada iba a destruir a Elena en 1000 pedazos. Ella lo sabía, y también sabía que debía resistir sin ceder al drama fácil. El juicio apenas comenzaba. Durante años, Elena acompañó a Tomás a eventos, cenas con inversionistas, viajes de negocios. Estuvo presente en cada momento clave de la empresa, aunque nunca apareciera en los créditos. Fue ella quien organizó la primera reunión con el banco suizo, la que evitó el escándalo con los proveedores italianos, la que sostuvo su casa mientras él jugaba a ser genio corporativo. Pero nada de eso estaba documentado. No había correos, ni contratos, ni testigos dispuestos a declarar. Solo recuerdos. Y los recuerdos no sirven de prueba legal, solo de consuelo inútil. Allí estaba el verdadero problema. No tenía cómo demostrar que era parte del patrimonio construido. Su abogado, un hombre gris y tembloroso, la miró al final de la audiencia y murmuró una frase que la congeló. Sin pruebas de tu participación, será imposible reclamar algo significativo. Ni una palabra más. Elena se quedó en silencio, pero en su cabeza el eco de esa sentencia se repetía como una alarma. Nada, después de 2 décadas a su lado, no le correspondía ni una fracción de lo que ayudó a edificar. Salió del tribunal con paso lento, esquivando preguntas de periodistas que ya no querían su versión, sino su reacción. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie quiso saber su verdad. Mientras caminaba hacia el coche, vio cómo Tomás subía a su nuevo deportivo, uno de los modelos insignia de la empresa, el modelo Roth, diseñado con elegancia suiza y potencia española. Jimena rió como si la vida fuese una celebración continua. Elena, en cambio, apretó el volante de su propio vehículo, un sedán sencillo que ya necesitaba revisión, y respiró hondo. Aquel mundo de lujo que alguna vez había compartido le era ahora completamente ajeno. Pero algo dentro de ella empezaba a activarse. No rabia, no tristeza, era otra cosa, era estrategia. Elena no era una víctima, no lo había sido nunca. Había elegido callar muchas veces por amor, otras por cansancio, otras porque creyó que la lealtad era una forma de invertir a largo plazo. Y esa inversión emocional, como las financieras, no siempre tiene retorno justo. Lo que Tomás no sabía, lo que nadie imaginaba, era que ella también había guardado cosas. Tal vez no documentos ni firmas,
pero sí secretos. Pequeños momentos que parecían insignificantes, pero que ahora podían ser claves para desmontar todo su relato. Elena no necesitaba vengarse. Necesitaba recuperar su lugar. El teléfono sonó al llegar a casa. Era su madre, que había visto el noticiero. «Mi niña, no dejes que te hundan», le dijo con voz temblorosa. Elena respondió con un susurro. «No voy a hundirme, mamá. Todavía no han visto lo que soy capaz de hacer». Esa noche no durmió. Revisó papeles viejos, buscó correos, abrió cajas de archivo. No encontró nada útil. Pero sí un nombre que se repetía en un cuaderno: Martín, el exasistente de Tomás. Alguien que lo sabía todo, y que quizás aún le debía un favor. Ese nombre fue suficiente para cambiar el rumbo de las cosas. Al día siguiente, Elena se presentó en la sede central de Velázquez Motors. Quería hablar con alguien del directorio, o al menos dejar constancia de que ella había estado ahí. Pero la recepcionista, sin levantar la vista, le dijo: «No está autorizada para ingresar». Elena no discutió. Dio media vuelta, salió bajo la lluvia que caía sin piedad y se quedó de pie unos segundos frente al edificio. Tanto lujo para esconder tanta cobardía, pensó. Mojada, sola y empapada de dignidad rota, escribió un mensaje en su móvil. «Martín, necesito hablar contigo. Es urgente». El mensaje fue enviado. Y con él, algo nuevo se encendió dentro de ella. Una llama tímida, pero firme. Por primera vez desde el divorcio, Elena no se sintió derrotada. Se sintió lista. No tenía todavía un plan, ni un aliado, ni pruebas sólidas. Pero tenía algo que vale más que todo eso: determinación. Y una intuición que no la dejaba en paz. Si Tomás había logrado convertirse en el rostro millonario de una empresa internacional, no fue solo por méritos propios. Hubo manos invisibles, como la suya, que le abrieron puertas. Y esas puertas ahora iban a cerrarse para él. La sala de conferencias del Hotel Palacio Velázquez estaba decorada con columnas doradas, lámparas de cristal y un aire que olía a dinero viejo. Allí, entre copas de champán francés y bocados de caviar, Tomás presentó oficialmente a Jimena como el nuevo rostro de la marca. Con una seguridad que rozaba lo grotesco, se dirigió al público afirmando que Velázquez Motors estaba listo para una nueva era. Detrás de él, una pantalla proyectaba la imagen de Jimena posando sobre un convertible de diseño futurista, rodeada de destellos, lentejuelas y arrogancia. Elena, desde el salón de su apartamento, miraba la transmisión en vivo. En el rostro de Jimena no había ni una gota de duda. Estaba segura de su victoria. «Represento a la mujer del siglo XXI, independiente, audaz, poderosa», declaró Jimena, con voz firme y labios perfectos. Los aplausos inundaron la sala, acompañados de comentarios de inversionistas y socios que asentían satisfechos. Todo el evento era una coreografía de ego, diseñado para eliminar del relato cualquier rastro de la presencia de Elena. Pero lo que más dolía no era el olvido. Era la suplantación. Ver cómo alguien más ocupaba su espacio, no por mérito, sino por conveniencia mediática, era una puñalada que no cicatrizaba con orgullo. Elena apagó la televisión. No lloró, solo sintió el suelo moverse bajo sus pies. Pasaron 3 días sin que recibiera una llamada, un mensaje, una señal de humanidad. Ni del abogado, ni de los medios, ni de nadie del entorno que antes la adulaba por ser la esposa del señor Velázquez. Esa soledad no era nueva, pero esta vez se sentía distinta, era oficial. La habían expulsado del ecosistema del lujo, como si fuese una pieza fallida de una maquinaria perfecta. Decidió entonces tomar un taxi, nada de chofer ni coche propio, y dirigirse a la sede de la empresa que había ayudado a consolidar. Al llegar, la recepción estaba impecable. Mármol italiano, recepcionistas vestidas como azafatas de aerolínea de lujo, y una pantalla donde Jimena aparecía sonriendo en bucle. Elena pidió hablar con alguien del directorio. «¿Nombre?», preguntó la recepcionista sin levantar la mirada. «Elena Velázquez», respondió con un hilo de voz que mezclaba rabia y dignidad. La recepcionista tecleó con rapidez y luego dijo con frialdad: «Lo siento. No está autorizada para ingresar». Elena respiró hondo. «Solo quiero entregar un sobre. Es personal». Ni eso aceptaron. Salió sin hacer escándalo. Bajo la lluvia que comenzaba a caer, comprendió que aquella empresa no le pertenecía ni en recuerdo. Era un palacio cerrado, con nuevos amos, nuevos símbolos y nuevas reglas. Y ella ya no figuraba en ninguna parte del juego. Mojada hasta los huesos, caminó unas cuadras sin rumbo hasta detenerse frente a una cafetería pequeña. Pidió un café con leche, se sentó junto a la ventana y sacó su móvil. No podía quedarse de brazos cruzados.
Pensó en nombres, personas que alguna vez vieron cómo se movía la empresa desde adentro. La mayoría estaban aún con Tomás, pero uno no. Martín, el antiguo asistente personal de su exmarido, había desaparecido del mapa hace 2 años, después de una discusión silenciosa pero definitiva. Elena no sabía qué pasó exactamente, pero sí recordaba una frase que él dijo durante una cena: hay secretos que pueden desarmar un imperio. Buscó su contacto y, para su sorpresa, el número seguía activo. Dudó. ¿Qué le diría? Porque alguien que fue echado por Tomás querría ayudarla a ella. Al final, escribió sin filtro: Martín, soy Elena. Necesito verte. Es importante. La respuesta llegó media hora después. Envíame tu ubicación. Estoy cerca. Eso fue todo. Ni una palabra más. Elena sintió una corriente eléctrica en la espalda. Pagó el café y corrió a refugiarse en un portal cercano, todavía empapada, con el corazón latiendo como si supiera que estaba a punto de comenzar algo que no tenía marcha atrás. No sabía qué iba a encontrar, pero sí sabía que lo necesitaba. Martín llegó en un coche negro discreto. Se bajó con una gabardina larga y el mismo rostro serio de siempre. Elena, temblando, se acercó. Gracias por venir, dijo sin rodeos. No lo hice por ti. Lo hice porque también tengo cuentas pendientes, respondió él. Subieron al coche. Nadie habló en los primeros minutos. Solo se oía el motor y el sonido de la lluvia. Al llegar a un estacionamiento subterráneo, Martín se volvió hacia ella. ¿Estás dispuesta a escuchar cosas que podrían cambiarlo todo? Elena asintió. Entonces prepárate, porque Tomás no es tan inteligente como cree. Y tú, tienes más poder del que imaginas. Lo que Martín le mostró fue solo una parte. Una pista, un nombre y una clave. Un camino que podría llevarla a recuperar no solo su lugar, sino su dignidad. Pero también era una advertencia. Nada iba a ser fácil. Cada paso que diera de ahí en adelante tendría consecuencias. Elena lo sabía. Y, por primera vez, no le importaba. Si había vivido rodeada de millonarios, inversiones y alta gama sin tocar realmente el poder. Ahora era el momento de entrar en ese mundo desde otro lugar. Como jugadora, no como adorno. Martín sacó un sobre del portadocumentos del asiento trasero. Aquí tienes una llave y una dirección. Lo que encuentres ahí te pertenece más de lo que imaginas. Elena lo tomó con ambas manos, sin entender del todo lo que acababa de comenzar. Pero algo dentro de ella ya no era lo mismo. Salió del coche con la frente en alto. No tenía un plan completo, ni aliados firmes, pero tenía el primer paso. Y a veces, eso es más que suficiente para cambiarlo todo. La dirección que Martín le entregó llevaba a un banco privado ubicado en el corazón del Distrito Financiero de Madrid, donde los ventanales reflejan el poder y el dinero como si fueran parte del paisaje. Elena se presentó con la llave que le habían dado, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. La recepcionista la trató con una mezcla de distancia y respeto apenas notó el número grabado en el pequeño objeto metálico. Desea acceder a su caja de seguridad ahora, señora Velázquez. Fue la primera vez en semanas que alguien la llamó por ese apellido sin desprecio. Asintió en silencio y la condujeron al fondo del edificio, a una bóveda blindada, con pasillos de mármol y cámaras de vigilancia en cada esquina. La caja estaba en una esquina, más pequeña de lo que imaginaba, pero al abrirla descubrió que su valor no estaba en el tamaño. Dentro había documentos meticulosamente ordenados, un sobresellado con un logotipo suizo, un contrato escrito en francés y una carpeta con papeles de acciones de una empresa llamada Belold S.A. Al principio no entendía nada, pero cuanto más leía, más se le aceleraba el corazón. Había firmas, sellos, porcentajes, referencias a movimientos financieros que databan de más de una década atrás. Pero lo que más le llamó la atención fue el nombre en la parte superior del documento suizo. André Rothman, un apellido que resonaba como sinfonía de élite en las altas esferas europeas. Ese nombre no era ajeno para Elena. Lo había conocido años atrás, durante una gala de beneficencia en Ginebra, en los primeros años de expansión de Velázquez Motors. André era un inversor legendario, conocido por su discreción y por mover cientos de millones con una palabra. En aquel evento, tuvo una crisis nerviosa por estrés, y mientras todos miraban sin saber qué hacer, fue Elena quien se arrodilló junto a él, le ofreció agua y lo acompañó hasta la ambulancia, sin cámaras ni intención de figurar. Luego, Tomás le dijo que ese gesto había causado una impresión positiva en Rothman, pero al parecer, había sido mucho más que eso. De vuelta en casa, Elena pasó la tarde analizando cada hoja con un diccionario jurídico y su ordenador portátil. Por lo que entendía,
Rothman había querido regalarle acciones como gesto de agradecimiento, pero algo se detuvo en el proceso. Había notas escritas a mano, una en particular que decía, para la señora Elena Velázquez, sin la cual esta inversión no habría sido posible. Pero el trámite quedó inconcluso, probablemente por falta de firma o de seguimiento. Nadie había reclamado esos títulos, y legalmente, seguían sin asignar. ¿Era posible que ese patrimonio millonario estuviera esperando por ella todo este tiempo? ¿Había vivido años ignorando que tenía en sus manos una parte de un imperio? Elena no sabía si reír, llorar o llamar a gritos a alguien que le confirmara que no estaba alucinando. Sintió un vértigo inesperado, como si por fin estuviera viendo las piezas del rompecabezas alinearse. Ese contrato olvidado, esa firma pendiente, esa acción solidaria de hace más de 10 años, podrían ser la clave para recuperar no solo su lugar en el mundo, sino su libertad. Ya no era solo venganza, era justicia, un acto legítimo de reivindicación. Por primera vez, el concepto de inversión adquiría para ella un sentido personal. Había sembrado dignidad, y ahora podía estar a punto de cosechar poder. Buscó el correo electrónico de Rothman entre los papeles. Había uno escrito con pluma azul, muy sobrio, en papel de lino. En la parte inferior, una dirección de contacto y un email aún vigente. Dudó por unos minutos, pero luego abrió su ordenador y redactó un mensaje breve, directo, sin rodeos innecesarios. Estimado señor Rothman, espero que se acuerde de mí. Nos conocimos en la gala de Ginebra en 2013. Tengo en mis manos un documento que lleva su firma y me gustaría conversar con usted. ¿Sería posible agendar una reunión virtual? Agradezco su tiempo. Releyó el mensaje 3 veces. Y lo envió. La respuesta llegó mucho más rápido de lo que esperaba. 3 horas después, un correo firmado por un asistente personal decía: el señor Rothman recuerda perfectamente a la señora Velázquez. Estará encantado de tener una videollamada mañana a las 5, hora de Madrid. Elena leyó esa línea como si fuera un pasaje secreto hacia otra vida. Un acceso directo a un mundo que hasta ahora solo había observado desde el asiento del acompañante. El mundo de quienes toman decisiones, no solo las padecen. El mundo de las altas finanzas, del lujo blindado, del patrimonio silencioso que define quién tiene el poder y quién solo lo aparenta. Esa noche, Elena se preparó como quien va a una entrevista crucial, aunque fuera virtual. Eligió una blusa blanca de seda, recogió su cabello en un moño elegante y ensayó respuestas frente al espejo. No se trataba solo de hablar con Rothman. Se trataba de reconstruir su propia credibilidad. Durante años la habían presentado como una figura decorativa, una mujer de fondo, un accesorio bonito. Pero ahora tenía algo real, algo que valía millones. Y lo más importante, algo que no podían quitarle con una sonrisa sarcástica ni una campaña publicitaria. Antes de dormir, volvió a repasar cada documento, cada cláusula, cada término en francés con ayuda de un traductor online. Su mente funcionaba como un motor de precisión, sin espacio para el miedo. Si Rothman confirmaba la validez de las acciones, Elena estaría en posición de exigir un asiento en la mesa de decisiones de Belold. Y si eso ocurría, Tomás no tendría idea de lo que se venía. Porque mientras él creía que ya había ganado, ella apenas estaba entrando en juego. Esta vez no por amor, ni por orgullo, sino por convicción. El tipo de convicción que puede construir o destruir imperios. La videollamada con André Rothman comenzó puntual, como todo en su vida. Apareció en pantalla con un fondo de estanterías de mármol blanco, arte minimalista y una copa de brandy en la mano. Su voz era pausada, firme, con ese acento francés que convertía cada palabra en una promesa. Madame Velázquez, me alegra verla después de tanto tiempo. Elena, por primera vez en semanas, sonrió de forma genuina. Rothman no solo la recordaba con claridad, sino que le agradeció nuevamente aquel gesto humanitario en Ginebra. Nunca olvido a las personas que me miran como ser humano y no como una chequera con piernas, bromeó. Elena supo que ese momento era el inicio de algo más grande. No hizo falta rogar, ni suplicar, ni demostrar indignación. Bastó con mostrar los documentos para que Rothman asentara lentamente y confirmara: sí, esas acciones fueron una gratitud, un símbolo. Y siguen siendo suyas, aunque no estén activas en el sistema. Puedo regularizar eso si así lo desea. Elena tragó saliva. Lo deseaba, lo necesitaba, y lo iba a aceptar. Rothman ofreció poner a su equipo legal a cargo del proceso. Usted sabrá qué hacer con ese poder, señora Velázquez. Yo solo devuelvo lo que le pertenece. Al terminar la llamada, Elena sintió que la tierra giraba más despacio. No era una casualidad.
Era el principio de una revancha sutil, silenciosa y legítima. Durante los días siguientes, el equipo de Rothman coordinó la transferencia con una discreción exquisita. Elena firmó documentos en línea, recibió notificaciones cifradas, habló con abogados que usaban palabras como control, dividendos y participación directa. Y ella entendía todo. Había pasado años escuchando conversaciones de negocios desde la sombra. Ahora estaba dentro de la sala. Tenía en su poder una cantidad significativa de acciones de Velold S.A., una holding que, casualmente, tenía participación en la dirección de Velázquez Motors. De repente, su nombre empezaba a aparecer en correos que antes ni llegaban a su bandeja de entrada. Mientras tanto, Tomás y Jimena seguían disfrutando de su tour de exhibición mediática. La nueva campaña de Velázquez Motors había sido lanzada con fastuosidad en Dubái, mostrando a Jimena conduciendo por el desierto en un vehículo de lujo, como si fuera Cleopatra moderna. Las revistas del sector hablaban de innovación, audacia, estrategia. Nadie sabía que tras bastidores, una parte del patrimonio millonario de la empresa ya no respondía a Tomás. Elena no hizo comentarios. No publicó nada. No compartió pistas. Solo observaba. El silencio era su mejor inversión. Cambió su rutina sin hacer alarde. Empezó a frecuentar otro tipo de lugares: cafés ejecutivos, conferencias sobre inversiones, salones privados de lectura financiera. El perfil bajo era parte del plan. Renovó su imagen, pero no con ostentación. Ropa sobria de diseñador, tonos neutros, accesorios mínimos pero impecables. Lo suficiente para encajar en ese círculo sin llamar la atención de quienes aún no debían saber su regreso. En las noches, seguía estudiando. Analizaba balances, aprendía sobre fusiones, se sumergía en el lenguaje de quienes manejan fortunas. Ya no quería recuperar un apellido. Quería dominar una estructura entera. En uno de esos eventos exclusivos, volvió a encontrarse con Hugo Navarro, el competidor histórico de Tomás. Él notó enseguida el cambio en su expresión. Se te nota en la mirada, Elena, ya no estás sobreviviendo. Estás apostando. Ella no respondió. Solo sonrió. Hugo le ofreció un café en privado y la conversación se extendió más de lo previsto. Hablaron de estrategias, de capital, de decisiones fallidas que cambian el rumbo de una compañía. Hugo parecía saber más de Tomás de lo que decía. Y Elena comenzó a sospechar que no estaba sola en ese juego. Las alianzas no siempre nacen del afecto. A veces, nacen del enemigo en común. Pero todavía quedaban piezas por mover. El tribunal había dado un plazo de 30 días para presentar pruebas adicionales en el caso de divorcio. Elena pidió formalmente una prórroga, aparentemente para conseguir documentos del exterior. En realidad, ya tenía lo que necesitaba. Solo quería ganar tiempo para consolidar su nuevo rol como accionista. Cada movimiento debía ser legal, estratégico y elegante. Nada de impulsos, nada de errores. Ya no era una esposa despechada. Era una mujer que entendía el valor de las acciones mejor que muchos que nacieron entre ellas. En una de las sesiones privadas con sus nuevos asesores financieros, uno de ellos le preguntó: ¿desea mantenerse como figura silenciosa o dar el paso al frente? Elena no respondió de inmediato. Lo pensó. Ser figura silenciosa le daba libertad. Dar el paso al frente implicaba exposición, riesgos y abrir heridas. Pero también significaba reconocimiento. Por primera vez, tendría voz en la mesa donde se deciden cosas que cambian el rumbo de empresas, familias y personas. Quizás no estaba lista para hablar, pero sí para que todos empezaran a sospechar que pronto lo haría. En la siguiente audiencia, Elena se presentó con otra energía. Ya no vestía para agradar ni para pedir respeto. Vestía como quien no necesita justificar su lugar. Tomás notó el cambio de inmediato. Intentó acercarse, hacer algún comentario sarcástico, pero Elena lo ignoró. En su lugar, habló directamente con el juez, con seguridad y sin titubeos. Solicito que se incorpore nueva documentación internacional que podría alterar sustancialmente la división patrimonial, dijo. El juez tomó nota y accedió. Tomás frunció el ceño. No entendía lo que pasaba, y eso le molestaba. Por primera vez, el control se le escapaba de las manos. ¿Y tú? ¿Perdonarías a quien destruyó tu autoestima y te humilló frente a todos? ¿O preferirías ganar en silencio y devolver cada herida con poder? Elena recibió la invitación al evento financiero más exclusivo de Barcelona con sorpresa y algo de recelo. No aparecía como señora Velázquez, ni como exesposa de un CEO. Esta vez, su nombre figuraba entre los asistentes como inversionista privada, un término que pesaba distinto. El lugar, el ático de cristal de una torre de lujo en Paseo de Gracia,
con vista panorámica al Mediterráneo y decoración minimalista de diseñador italiano. No era un espacio para improvisados. Allí se hablaba con números, se negociaba con silencios y se medía el poder por los apellidos que figuraban en los portafolios. Elena, enfundada en un vestido negro de corte sobrio, no era la misma mujer que lloraba frente al televisor semanas atrás. Apenas entró, notó las miradas. No de juicio, sino de evaluación. Quienes realmente mueven los hilos en ese tipo de reuniones no juzgan por la prensa, sino por la actitud. Y Elena irradiaba algo nuevo, seguridad sin soberbia. Sabía que ese era su terreno ahora. Se movió entre mesas con nombres como Zubizarreta, Alarcón, Del Campo. Gente acostumbrada a cerrar operaciones de millones con una copa de vino en la mano. Allí estaba también él, Hugo Navarro, rival histórico de Tomás, un hombre con fama de implacable, pero también con cierta elegancia en la derrota. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo una pausa que valió más que 1000 palabras. Hugo se acercó sin prisas, con una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa en los labios. Así que al fin decidió cruzar el umbral. Señora Velázquez, dijo con tono neutral, casi diplomático. Elena lo miró fijamente antes de responder. Es que algunas puertas no se abren hasta que uno deja de pedir permiso. La frase hizo sonreír a Hugo, que la invitó a una mesa más privada, lejos de los oídos curiosos. Allí hablaron de todo menos de Tomás. Del mercado, de fusiones, de la guerra silenciosa entre holdings familiares. Hugo estaba sorprendido, y se le notaba. No esperaba encontrar a una Elena tan preparada, tan serena y tan clara. La conversación se alargó más de lo previsto. No hubo tensión romántica aún, pero sí una conexión innegable. Hugo no subestimó a Elena, y eso, para ella, era nuevo. Nadie la trataba como la mujer de. La trataba como alguien con ideas, con estrategia, con poder. Al final de la velada, él deslizó una tarjeta dorada en su mano. Cuando quieras hablar de negocios o de otras cosas. Elena la guardó sin prometer nada. Mientras se alejaba, lo vio girarse para observarla de nuevo. No era un hombre que hiciera gestos vacíos. Y eso, en su mundo, era una señal poderosa. Horas después, en su habitación de hotel, Elena recibió una alerta en su móvil. Las acciones de Belold habían subido ligeramente tras movimientos silenciosos en el mercado. Su intuición le decía que no era coincidencia. Alguien estaba comprando en su nombre, o tal vez para ella. ¿Hubo? ¿Rodman? ¿Otra fuerza oculta? Nada estaba claro, pero sí era evidente que su nombre empezaba a tener peso más allá del drama personal. Ya no era solo una mujer herida, sino una pieza estratégica en un tablero de inversiones millonarias. Y esa posición no se regala, se gana. Mientras tanto, Tomás se enteró por terceros de la aparición de Elena en el evento. No tardó en marcarle un mensaje escueto. ¿Qué hacías en Barcelona? Ella no respondió. Lo ignoró, como la había ignorado durante años. Esa indiferencia lo descolocó más que cualquier ataque directo. Para un hombre como Tomás, el silencio no era una falta de interés, era una amenaza. Empezó a mover sus propios contactos, nervioso por lo que no entendía. En el fondo, temía que Elena no solo quisiera justicia, sino que estuviera dispuesta a jugar el mismo juego y ganarlo. Jimena, por su parte, comenzó a notar las fisuras. Tomás estaba irritable, más atento al móvil que a ella, más distante que de costumbre. ¿Todo bien?, preguntó durante una cena en su penthouse en Madrid. Sí, solo trabajo, respondió él sin levantar la vista. Pero lo que no dijo fue que había pasado la última hora intentando descifrar si Elena tenía acceso a algo más que papeles viejos. La idea de que pudiera tener acciones reales le quitaba el sueño. Porque, en ese mundo, no hay nada más letal que una mujer inteligente con un asiento en la mesa de decisiones. Esa misma noche, Elena recibió otro mensaje. Esta vez, de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Y te apoyo. No pares. No firmaba nadie, pero era evidente que ya no estaba sola. Había despertado algo en el ecosistema empresarial. Respeto, curiosidad, quizás temor. Lo suficiente como para alterar la dinámica de quienes se sentían invencibles. Al mirar por la ventana de su suite, con la ciudad iluminada a sus pies, comprendió que ese momento no era casualidad. Era consecuencia de años de aguantar, de observar, de aprender sin pedir permiso. El juego apenas empezaba. Elena abrió su portátil y empezó a escribir. No un mensaje, ni una carta. Un plan, con nombres, fechas, opciones de movimiento, márgenes de riesgo. Ya no era una improvisada, ni una esposa decorativa. Era una mujer con herramientas.
Una jugadora con sed de estructura, no de venganza. Una estratega silenciosa dispuesta a convertir su dolor en activos. Y a cada palabra que escribía, sentía que su antigua vida se alejaba, como el humo de un incendio que ya no le quemaba. En menos de 2 semanas, el círculo financiero ya hablaba de Elena como una pieza emergente con potencial silencioso. Ese tipo de comentarios no salían en los titulares, pero se repetían en cenas privadas, pasillos de congresos y reuniones de ejecutivos que sabían leer los movimientos invisibles del poder. Hugo Navarro no tardó en contactarla. Le propuso una reunión discreta en una sala ejecutiva del Hotel Majestic de Madrid. Allí, con vista a la Gran Vía, la esperaban una botella de vino blanco francés y una carpeta negra con el logotipo de Belold impreso en dorado. «¿Te has dado cuenta de que eres más peligrosa que nunca?», díjola al recibirla con una sonrisa cómplice. Elena no se dejó impresionar. Escuchó con atención mientras Hugo desplegaba su propuesta, una alianza. Formal, legal y muy bien calculada. Él conocía a ciertos inversionistas que, cansados de las estrategias obsoletas de Tomás, estaban dispuestos a venderle discretamente parte de sus acciones de Belold. Pero para cerrar la operación, necesitaba una imagen sólida al lado, alguien como ella. «No quiero que seas un nombre en una hoja de Excel. Quiero que estés en la mesa conmigo», le dijo. Elena no respondió enseguida. Sabía que aceptar significaba entrar de lleno en el juego. Pero también sabía que, si decía que no, se quedaría fuera para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. Llamadas cifradas, firmas electrónicas, intercambios con abogados de Suiza, Luxemburgo y Nueva York. Elena ahora tenía un asesor personal de inversiones, un equipo de compliance y hasta una consultora de imagen que le enviaba sugerencias de atuendos para cada ocasión pública. No era frivolidad, era estrategia. En ese mundo, la forma en que uno se presenta puede valer millones. Usaba tonos neutros, líneas puras, piezas de alta gama sin logos visibles. Nada de marcas ruidosas. El silencio era su nuevo lenguaje de poder. Mientras tanto, Jimena sentía como el aire se volvía denso en las oficinas de Velázquez Motors. Los empleados murmuraban. Las reuniones eran más cortas. Tomás se mostraba irritable, tenso, desconectado de las decisiones operativas. Sabía que algo se movía por debajo, pero no tenía acceso a la información. Su equipo financiero reportó una compra silenciosa de acciones. Cantidades pequeñas, pero estratégicas. «Son movimientos normales», dijo uno de los analistas. Pero Tomás no era idiota. Conocía ese patrón. Alguien estaba formando poder desde las sombras. Y su instinto le decía que tenía nombre de mujer. Hugo invitó a Elena a una segunda cena, esta vez en su residencia privada en La Moraleja. Allí no hubo documentos ni negociaciones. Solo música de jazz, copas de vino caro y una conversación que se deslizaba entre lo personal y lo empresarial. Elena se permitió relajar los hombros. No era una cita, pero tampoco era una simple reunión. Hugo era un hombre perspicaz. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. «No me interesa destruir a Tomás, Elena. Me interesa construir algo contigo», dijo sin mirarla directamente. Y esa frase quedó flotando en el aire, cargada de intenciones que aún no tenían forma. De vuelta en su apartamento, Elena repasó todo. No quería repetir errores. Su relación con Tomás había comenzado con admiración y había terminado en desprecio. Con Hugo no había mentiras, pero sí secretos. Y ella no podía permitirse ser el eslabón débil de ninguna cadena. Así que decidió poner límites. Al día siguiente, le envió un mensaje claro. «Acepto la alianza, pero sin confusiones. Estoy aquí para ganar, no para enamorarme». Hugo respondió con una sola palabra: «Perfecto». Y así, sin drama, sellaron una de las jugadas más sofisticadas del entorno empresarial del año. Elena ya no caminaba con miedo. Iba a conferencias, respondía a entrevistas en revistas especializadas sobre mujeres en finanzas, participaba en mesas redondas sobre transformación corporativa. Nadie recordaba que hacía apenas unos meses era conocida solo como la exesposa del CEO. Ahora tenía nombre, presencia, argumentos. Cada frase suya estaba pensada, cada aparición estudiada. Incluso sus silencios eran parte del mensaje. En uno de esos eventos, una periodista le preguntó si se sentía preparada para entrar en el consejo directivo de una holding como Belold. Elena respondió: «No se trata de estar preparada. Se trata de ser inevitable». La prensa comenzó a especular. ¿Estaban Hugo y Elena construyendo una nueva fuerza empresarial? ¿Podían desestabilizar la estructura que Tomás había erigido durante 2 décadas?
¿Era Elena solo una cara elegante o había cerebro detrás del estilo? Cada titular alimentaba el fuego. Tomás, por su parte, intentaba controlar el daño, pero su credibilidad interna empezaba a desmoronarse. Los resultados de la última campaña con Jimena no habían alcanzado las expectativas, y algunos miembros del consejo comenzaban a cuestionar sus decisiones. Cuando el poder empieza a tambalearse, los que antes aplaudían ahora se sientan a observar. Una tarde, Elena recibió una notificación oficial. Ya figuraba como socia minoritaria con derecho a voz en la próxima asamblea de Belod. No era mayoría, pero tampoco era invisible. Era el primer paso. La invitación al juego ya no era una teoría, era una realidad. Y lo que Elena sentía en ese instante no era euforia, ni miedo, ni orgullo. Era foco, la concentración fría de quien sabe que aún falta mucho, pero que lo peor ya quedó atrás. La invitación a Ginebra llegó con un mensaje personal de Rothman. Será útil que conozca a quienes están detrás de las decisiones. Elena no dudó. Viajó en clase ejecutiva, revisando informes de última hora entre copas de champaña y miradas curiosas de ejecutivos que reconocían su rostro sin saber por qué. Al llegar al hotel, todo estaba preparado con precisión suiza. Una suite con vista al lago, chofer privado y un pase especial al evento de inversionistas de alta gama donde se debatiría el futuro de las alianzas europeas. Allí, entre cristales y mármol blanco, la esperaba nuevamente Hugo Navarro. Él ya había llegado, vestido con un traje gris oscuro y una copa de vino en la mano. No hubo abrazo, pero sí una mirada que duró un segundo más de lo necesario. «No sabía que estarías aquí también», dijo ella sin sorpresa. «Tampoco yo, hasta que supe que tú vendrías», respondió él con una media sonrisa. El evento estaba lleno de magnates, herederos, fundadores de startups multimillonarias y personas que tomaban decisiones que movían continentes. Pero Hugo y Elena no parecían parte de ese ruido. Encontraron un rincón lejos del salón principal, donde hablaron más de ellos que de negocios, sin que nadie se atreviera a interrumpir. La conversación fluyó como si ambos entendieran que ese espacio no se repetiría. Hablaron de errores, de cansancio, de lo que cuesta reconstruirse sin volverse cínico. «No es fácil mantener la calma cuando te arrebatan el lugar que ayudaste a construir», dijo Elena, mirando su copa. «Tú no estás reconstruyéndote, Elena. Estás reinventándote», respondió Hugo, sin quitarle los ojos de encima. En otro momento, esas palabras habrían parecido seducción barata. Pero en ese contexto, se sintieron honestas. Y ella lo agradeció. No con palabras, sino con un silencio que solo se da entre dos personas que ya no necesitan demostrarse nada. Hubo un momento, justo antes de despedirse esa noche, en que Hugo se inclinó levemente hacia ella. Elena lo notó, pero no se movió. Tampoco lo detuvo. Solo lo miró, con una mezcla de gratitud y advertencia. Él entendió. Se detuvo. No hubo beso, solo una cercanía que tembló en el aire por unos segundos eternos. Luego, él dio un paso atrás. «Aún no», dijo con voz baja. Elena asintió, porque aunque el deseo estaba ahí, el foco seguía siendo otro. Había aprendido a no dejar que el corazón interrumpiera una estrategia que costó años de silencios y heridas. De vuelta en la suite, Elena se quitó los tacones y se permitió mirar su reflejo en el espejo. No había euforia ni mariposas. Solo claridad. Su vida estaba cambiando a una velocidad que asustaba, pero por primera vez no la sentía ajena. Cada decisión era suya. Cada paso, calculado. Cada emoción, colocada donde debía estar. La Elena que había suplicado atención en un matrimonio desigual ya no existía. Ahora era alguien que podía estar al lado de un hombre poderoso, sin necesitarlo. Y eso, en su mundo, era más revolucionario que cualquier beso. La mañana siguiente trajo consigo noticias inesperadas. El equipo de abogados de Velázquez Motors había solicitado una audiencia extraordinaria para revisar cláusulas del acuerdo de divorcio. El motivo oficial, reevaluación de activos internacionales. Elena comprendió que Tomás había recibido información de que algo no cuadraba. Su instinto lo había alertado. Y aunque aún no sabía cuánto sabía, era evidente que ya no se sentía tan confiado como antes. Ella, sin embargo, no reaccionó con miedo. Solo anotó la fecha en su agenda, entre una reunión de portafolio y un almuerzo con Hugo y dos inversionistas suizos. En el avión de regreso a Madrid, Elena recibió un mensaje directo de Tomás. «Necesito hablar contigo. Sin abogados. Solo tú y yo». Esta vez, no lo ignoró de inmediato. Miró el mensaje por minutos. Luego lo archivó. No lo eliminó, no lo respondió. Solo lo guardó. Había algo en su tono que no sonaba a amenaza.
Sonaba a incertidumbre. Y aunque parte de ella quería verle el rostro por última vez sin filtros, la otra parte sabía que el contacto debía ser mínimo, quirúrgico, necesario. Ahora ella decidía los términos. Y no tenía prisa. Al llegar a casa, recibió una llamada de Rothman. Su voz era cordial como siempre, pero más formal. Elena, estás cerca de cerrar el círculo. Pero recuerda, los que suben sin hacer ruidos son los que más molestan a quienes gritan. Ella lo agradeció. Sabía que estaba en una fase crítica. El equilibrio entre avanzar y no exponerse demasiado era fino como cristal. Pero el mensaje era claro. Estaba a un paso de desestabilizar a Tomás por completo. Y debía cuidar cada palabra, cada aparición, cada firma. Porque ahora tenía algo que antes no: control. Esa noche, Elena anotó en su diario digital: hoy no hubo beso. Pero hubo algo mejor: respeto. Por mí, por lo que soy, y por lo que estoy a punto de hacer. Guardó la nota y apagó el ordenador. Ya no le dolía que la llamaran fría, ni que dijeran que era calculadora. Porque en un mundo donde todos buscan poder, ella había encontrado algo más valioso: dirección. Y eso, nadie podía quitárselo. El gran salón del tribunal estaba lleno. Más que una audiencia legal, parecía un evento social. Trajes a medida, perfumes caros, flashes de prensa y susurros disfrazados de profesionalismo. Tomás llegó primero, impecable, con un reloj de edición limitada y el ego inflado por los medios que aún lo veneraban como símbolo del éxito masculino. A su lado, Jimena desfilaba con un vestido de seda esmeralda y la seguridad de quien aún cree que lo tiene todo. Sonreían como si fueran una pareja modelo, blindados por la imagen que habían vendido durante meses. Lo que no sabían era que el guión había comenzado a reescribirse sin su permiso. Elena entró 15 minutos después. No llevaba joyas vistosas ni maquillaje recargado. Su poder venía de otra parte, de la mirada tranquila de quien no necesita demostrar nada. Se sentó con su abogada, revisó un par de documentos y evitó mirar a Tomás. No por temor, sino porque ya no era importante. Él, en cambio, la observaba con atención disimulada. Algo en su actitud lo inquietaba. Elena no parecía débil, ni ofendida, ni rota. Parecía preparada. Y eso, para un hombre como Tomás, era más alarmante que cualquier amenaza directa. El juez comenzó la audiencia con tono neutro. Repasó fechas, movimientos patrimoniales y solicitudes anteriores. Tomás pidió la palabra y lanzó un discurso predecible. Habló de su rol como fundador, de los riesgos que asumió, de la vida que le dio a Elena. La pintó como una mujer agradecida que ahora quería más de lo que merecía. Dijo que la campaña con Jimena había revitalizado la marca y que su exesposa estaba actuando por despecho. Las cámaras lo enfocaron. Sabía moverse frente al público. Era su territorio. Pero cometió un error. Subestimó el silencio de quien ya no tiene miedo a perder. La abogada de Elena pidió entonces presentar documentos nuevos, provenientes de una transferencia internacional reciente. El juez accedió. Un asistente entró con una carpeta gris marcada con el sello de Belold S.A. y el nombre de André Rothman. Tomás frunció el ceño. Al escuchar ese apellido, su expresión cambió sutilmente. Elena no lo miró, pero notó cómo Jimena se inclinaba hacia él, preguntando en voz baja quién era ese tal Rothman. Tomás no respondió. El ambiente se tensó. El juez leyó parte del informe en voz alta. La señora Velázquez figura como accionista con derechos de voz y voto en la holding que controla el 28% de Velázquez Motors. Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras dejaron de enfocarlo para volverse hacia ella. Elena seguía en silencio, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Su abogada pidió una prórroga de 48 horas para presentar el resto de la documentación. El juez aprobó la solicitud y suspendió la sesión. Tomás, aún procesando lo que acababa de ocurrir, se quedó de pie unos segundos, como si necesitara reafirmar su presencia física. Jimena lo tomó del brazo, pero la soltó con un gesto brusco. La seguridad se le había evaporado. En su lugar, apareció algo que hasta entonces no conocía: vulnerabilidad. Al salir del tribunal, los periodistas se arremolinaron buscando declaraciones. Tomás ignoró las preguntas, empujó a un camarógrafo y subió a su coche sin mirar atrás. Jimena iba detrás, visiblemente molesta. Elena salió después, sin apuro. Se detuvo frente a los medios solo para decir una frase: confío en la justicia. Y en la verdad que los números no pueden ocultar. No hacía falta más. La imagen quedó grabada, ella sola, digna, bajo el sol de la tarde, mientras él escapaba del juicio que creía tener ganado. Aquello no era el final, pero sí era el principio de su caída.
Esa noche, Tomás lanzó objetos en su despacho y gritó a su equipo. ¿Cómo demonios nadie me avisó de esto? Rugía, mientras los directores de área lo miraban en silencio. La verdad era simple, lo habían dejado solo. Su poder ya no inspiraba respeto, sino miedo, y el miedo, cuando huele a debilidad, se transforma en abandono. Elena, en cambio, cenaba con Hugo en una terraza privada, lejos de los focos. No hablaron del juicio. Brindaron por la inteligencia, por la paciencia, por el arte de mover fichas sin ruido. Ella ya no buscaba venganza. Buscaba justicia con clase. Jimena, por primera vez, mostró fisuras. Se sentía desplazada, inquieta. Ya no recibía los mismos halagos, ni las mismas invitaciones. El glamour tenía fecha de vencimiento, y ella lo sabía. Tomás empezó a encerrarse más, a desconfiar de todos, incluso de ella. Mientras tanto, Elena preparaba el siguiente paso, consolidar su poder dentro de Belod. No bastaba con tener acciones. Había que usarlas con astucia. Como una mujer que entendió que el lujo real no está en lo que uno viste, sino en lo que uno decide. Y ella estaba empezando a decidir. ¿Y tú? ¿Te detendrías cuando tu enemigo comienza a caer solo, o seguirías hasta recuperar cada parte de lo que un día te quitaron? El mensaje llegó directo, sin adorno ni disculpa. Necesito hablar contigo. En persona. Hoy. Elena dudó, pero aceptó. No por curiosidad, sino por control. Quería ver el rostro de Tomás sin el escudo del tribunal, sin cámaras, sin abogados que limpiaran su discurso. El lugar elegido fue el restaurante privado de uno de los clubes empresariales más exclusivos de Madrid, donde las reservas no se pedían, se heredaban. Al llegar, Elena notó que él ya la esperaba en una mesa aislada, vestido con sobriedad, sin rastros del brillo arrogante que lo caracterizaba. Tomás se levantó al verla, pero ella no le ofreció la mano. Solo se sentó y colocó su bolso sobre la mesa. «Gracias por venir», dijo él, intentando parecer relajado. «No me hiciste un favor». «Me citaste», respondió Elena con tono neutro. El camarero se acercó y, sin consultar, sirvió vino blanco. «El de siempre, señora», murmuró, recordando tiempos donde ella era tratada como reina silenciosa. Tomás rompió el hielo con una frase ensayada. «Sé que cometí errores, pero no quiero que esto termine de forma sucia». Elena bebió un sorbo y no dijo nada. El silencio lo desarmaba más que cualquier reclamo. La conversación avanzó entre frases calculadas y recuerdos manipulados. Tomás intentó reconstruir la narrativa, que habían sido un equipo, que el crecimiento fue compartido, que aún quedaba afecto. «No quiero una guerra», repitió. Pero Elena ya no se movía por emociones, solo por hechos. «Una guerra implica 2 ejércitos, Tomás. Yo no estoy en guerra. Estoy ejecutando lo que me corresponde». Él intentó apelar a la nostalgia. Mencionó viajes, momentos familiares, decisiones tomadas juntos. Pero ella ya no caía en esa trampa, porque entendía algo que antes no. El pasado es solo útil cuando se usa para avanzar, no para atarte. Después del segundo plato, él soltó la verdadera razón del encuentro. «Puedo ofrecerte el 50% de Velázquez Motors. Cerramos todo, sin más escándalos, sin más audiencias». Elena sonrió. No por la oferta, sino por el miedo que se escondía detrás. «No me interesa el 50% si tengo las herramientas para el 100%, dijo, cortando el lomo con precisión quirúrgica. Tomás bajó la mirada. Por un segundo, volvió a ser el hombre inseguro que ella conoció en sus inicios. Pero Elena no sintió compasión, porque ese hombre la había ignorado, humillado y descartado como si fuera desechable. Y ahora, la necesitaba para salvarse. Al terminar el almuerzo, él intentó un gesto íntimo, tocar su mano. Elena la retiró con elegancia. «Esto no es personal, Tomás. Es estructural», dijo. «Tú construiste un imperio creyendo que nunca ibas a caer. Yo solo estoy organizando la mudanza». Se levantó antes del postre, dejó el cheque sin mirar el monto y salió del salón con pasos firmes. Afuera, el aire estaba más cálido, como si el clima también hubiera cambiado a su favor. Al llegar al coche, encontró a Hugo esperándola. No fue coincidencia. Habían coordinado el encuentro como parte del plan, porque cada detalle contaba. ¿Todo salió según lo previsto?, preguntó él, sosteniendo la puerta para que ella entrara. «No, salió mejor», respondió sin girar la cabeza. En el trayecto, hablaron de las próximas acciones. Literalmente, Hugo le mostró un gráfico con los porcentajes actualizados. Faltaba poco para consolidar el bloque mayoritario dentro de Belod. Elena autorizó el movimiento sin dudar.
Las compras serían hechas a través de testaferros y empresas pantalla. Nada ilegal, todo dentro del juego, pero lo suficiente para reconfigurar la estructura de poder. Lo que Tomás creía inamovible estaba a punto de cambiar. Mientras tanto, Jimena comenzaba a notar que algo no cuadraba. Su nombre ya no aparecía en los comunicados de prensa. Las llamadas de patrocinadores se volvían escasas. Y Tomás estaba cada vez más ausente, encerrado en su despacho. ¿Está seguro de que todo está bajo control?, preguntó una noche, justo antes de una cena. Elena ya no es un problema, ¿verdad? Él no respondió. La miró como si no supiera quién era. Porque en su mente, la única imagen que ocupaba espacio era la de Elena alejándose del restaurante, con la misma calma con la que él había dejado años atrás. En su apartamento, Elena no celebró. No lo necesitaba. Abrió una carpeta, revisó los últimos movimientos y firmó digitalmente el traspaso de un paquete clave de acciones. Todo lo hacía sin fanfarria. Sabía que la verdadera victoria no hacía ruido, solo impacto. Luego encendió una vela aromática, se quitó los tacones y se sirvió una copa de vino. Miró por la ventana el skyline de Madrid y pensó, lo estoy logrando. Pero todavía no he terminado. Porque la meta no era arrebatarle algo a Tomás. Era demostrar, con hechos, papeles y acciones firmadas, que nunca debió subestimarla. La mañana en que los medios publicaron que Hugo Navarro y Elena Velázquez estaban vinculados en operaciones conjuntas de capital, el mercado se sacudió. No por el monto de la inversión, que era modesto, sino por lo que simbolizaba. Dos figuras de peso, una consagrada, otra en ascenso, apostando juntos en un entorno donde todo gesto es mensaje. Las acciones de Belold subieron un 2,4% en solo 48 horas, y las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Qué papel jugaba Elena? ¿Por qué el consejo aún no se había pronunciado? ¿Qué sabía Tomás que el resto del directorio ignoraba? En las oficinas centrales de Velázquez Motors, la tensión se podía cortar con cuchillo. Tomás llegó tarde a una reunión de accionistas y no saludó a nadie. Durante la presentación, su equipo evitó hablar de la baja en ventas de la última campaña, donde Jimena era la imagen principal. Las cifras eran discretamente preocupantes. El público objetivo no respondía bien a su figura. Era demasiado artificial, demasiado expuesta. No transmitía confianza. Y en los sectores de lujo, la confianza es más valiosa que los anuncios en revistas brillantes. Tomás escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar, Elena. Mientras tanto, ella mantenía su perfil bajo en público, pero activo en privado. Participaba en reuniones estratégicas desde una oficina discreta en el Paseo de la Castellana, con vista a las torres empresariales. Desde allí monitoreaba movimientos, analizaba informes y recibía a consultores que le explicaban cómo presionar legalmente para forzar una convocatoria extraordinaria del Consejo. No lo haría aún. Quería que la presión viniera desde dentro, que el propio ecosistema corporativo pidiera su presencia. No bastaba con tener acciones, había que hacerlas hablar. Y ella sabía exactamente cuándo y cómo lo harían. Jimena, ajena al tablero, insistía en figurar. Presionó para organizar una fiesta exclusiva en la sede de la empresa con influencers, periodistas y patrocinadores de alta gama. Tomás, agotado, aceptó solo para calmarla. La fiesta fue un desfile de egos y excesos, con luces robóticas, catering de autor y un Maserati blanco estacionado como decoración. Pero el verdadero espectáculo ocurrió fuera de agenda. Mientras Jimena posaba para cámaras, uno de los inversionistas clave recibió una notificación. Elena acababa de adquirir un nuevo bloque de acciones preferenciales. En privado, se desató el verdadero movimiento. La prensa, siempre más rápida que el protocolo, ya lo sabía. Dos portales financieros lanzaron titulares simultáneos: el ascenso silencioso de Elena Velázquez y la sombra de una nueva presidencia en Velázquez Motors. Tomás vio los titulares durante la fiesta, con la copa aún en la mano. No dijo nada. Se limitó a mirar a Jimena como si por primera vez la viera realmente. Una mujer que creía haber ganado algo que nunca le perteneció. Horas después, en su despacho, estrelló el móvil contra la pared. La sensación de control se le escapaba entre los dedos como agua sucia. Elena recibió un mensaje anónimo. Felicitaciones, reina. Ya moviste a los peones. Ahora ve por la torre. No respondió, pero guardó el mensaje. Porque sí, ella ya no jugaba como la dama que se protege. Jugaba como la reina del tablero, la única pieza capaz de moverse en todas las direcciones sin pedir permiso. Desde su laptop, autorizó la auditoría de un área clave que Tomás había ocultado durante años. Sabía que allí había inconsistencias. Y en el mundo empresarial,
los errores no se perdonan. Se exponen. Con pruebas. Con firmas. Con consecuencias. Un día después, el presidente del Consejo de Belold solicitó una reunión urgente con Tomás. Hay preocupación entre los socios. Tus decisiones no están generando resultados. Y Elena está ganando terreno sin necesidad de escándalos. Solo con números, le dijo, sin levantar la voz. Era la frase que Tomás nunca pensó escuchar. El principio del fin, dicho con diplomacia suiza. Esa misma tarde, un informe técnico llegó a las oficinas centrales. La campaña de Jimena debía ser retirada por bajo rendimiento. Fue el golpe final. Jimena lloró. Tomás no dijo una palabra. Elena no celebró, pero sí respiró con calma. Recibió el informe en su tablet mientras desayunaba en la terraza de su apartamento. Hugo la llamó para confirmarlo. «Listo. El tablero está listo para tu jugada». Ella no respondió enseguida. Miró el cielo, pensó en todo lo que había caminado hasta llegar ahí. Ya no necesitaba venganza. Lo que buscaba ahora era permanencia, posicionamiento real y, sobre todo, respeto irreversible. No el que se exige, el que se impone con hechos. Porque ya no había dudas, ella estaba en el juego. Y no como espectadora. Al final del día, recibió un sobre sin remitente. Dentro, un dossier con documentos comprometedores sobre la campaña de Jimena, pruebas de sobrecostos y favoritismo. Alguien desde dentro estaba dispuesto a colaborar. No por lealtad, sino por interés. Porque en los juegos de poder, cuando el trono tiembla, todos miran a la nueva reina. Y Elena ya no tenía que buscar aliados. Ellos empezaban a buscarla a ella. La invitación a la gala anual de Velázquez Motors fue enviada a más de 300 personas, directivos, empresarios, celebridades, influencers de la lifestyle y medios especializados. El evento prometía ser la gran noche de la marca, un intento desesperado por recuperar el brillo que se estaba apagando a ojos de todos. Jimena se encargó personalmente del concepto, una noche para honrar el legado y mirar al futuro, decía el eslogan, impreso en invitaciones negras con letras doradas. Pero el ambiente que debía evocar lujo terminó oliendo a tensión. Incluso antes de empezar, los asistentes notaban las ausencias, muchos nombres de peso no estaban. Tomás llegó con su equipo de relaciones públicas rodeándolo como si fueran guardaespaldas. Vestía un traje azul medianoche, perfectamente planchado, pero el cansancio en sus ojos lo delataba. Jimena apareció minutos después, con un vestido de pedrería que gritaba desesperación. Caminaba como si aún creyera ser el centro de atención, pero la atención estaba en otra parte, en los murmullos, en las miradas que ya no se inclinaban con respeto, sino con juicio. La pareja, que había sido símbolo de poder y control, ahora generaba incomodidad. Y, como suele pasar en estos círculos, cuando el respeto se pierde, nadie avisa. Durante el cóctel, una periodista del sector automotriz se acercó a Tomás con una sonrisa educada. ¿Qué opina de los rumores sobre un posible cambio en la estructura de Belold? La pregunta cayó como una piedra en una piscina de cristal. Tomás intentó disimular. Son solo rumores. Seguimos firmes y creciendo, dijo, forzando una sonrisa. Jimena intervino, con su voz siempre un poco más fuerte de lo necesario. Todo está bajo control. La marca está más fuerte que nunca. La periodista, sin cambiar el tono, añadió. Interesante. Porque hace 5 minutos hablé con uno de los accionistas. Y parece que no piensa igual. La conversación fue grabada por varios móviles. Y en cuestión de horas, el fragmento se viralizó. Jimena, molesta, empujó a la periodista con un gesto torpe que fue captado en primer plano por un fotógrafo de prensa. Nadie la defendió. Nadie cortó el vídeo. Al contrario, los asistentes fingieron que no vieron nada. El lujo del evento no pudo tapar la grieta emocional que se había abierto. Tomás, al darse cuenta del daño, intentó minimizar el incidente. Pero el vídeo ya circulaba con títulos como La caída de la musa o Cuando el poder pierde los modales. Elena, desde su casa, observaba todo en silencio. No necesitaba asistir. No necesitaba hablar. Su ausencia decía más que cualquier presencia. Las redes sociales lo confirmaban. Todos preguntaban por qué ella no estaba, si había sido excluida, o si había preferido mantenerse al margen. Hugo le envió un mensaje. La noche les explotó en la cara. Justo como dijiste. Elena respondió con un simple gracias por confirmarlo. Sabía que el verdadero poder no se grita, se ejecuta. Y esa noche, la estrategia había hablado por ella con brutal eficacia. El lunes siguiente, varios patrocinadores solicitaron una reunión urgente con el consejo de la empresa.
Querían saber si los recientes escándalos mediáticos iban a afectar la imagen de sus propias marcas. Uno de los principales inversores, que había apoyado públicamente a Tomás durante años, anunció que retiraría su participación. Mi empresa no se alinea con liderazgos tóxicos, declaró. Fue el principio del efecto dominó. Lo que Tomás no entendía era que su imagen no caía por números, sino por percepción. Y esa batalla ya la tenía perdida. El Consejo de Belold convocó una sesión extraordinaria. Esta vez, Elena fue incluida como figura clave. Su nombre figuraba en el orden del día, no como exesposa ni como accionista decorativa, sino como socia estratégica. Mientras se organizaban las carpetas, el presidente del consejo se acercó a ella en voz baja. Solo falta la firma final. ¿Está lista? Elena no respondió de inmediato. Miró a través del ventanal, donde la ciudad vibraba a sus pies, y simplemente asintió. El tablero estaba completo. Ahora era cuestión de mover la ficha correcta, en el momento preciso. Jimena, al enterarse de la reunión, entró en crisis. Lanzó insultos, rompió copas y exigió a Tomás que hiciera algo. Pero él ya no sabía qué hacer. El respeto que se necesita para liderar no se recupera con gritos ni promesas. Y nadie quiere ser leal a un barco que hace agua. Mientras tanto, Elena repasaba el contenido del dossier anónimo que había recibido días atrás. Tenía pruebas de favoritismo, de uso indebido de fondos, de sobornos en campañas de marketing. Pero aún no lo iba a usar. El poder también está en saber cuándo guardar silencio. La noche antes de la reunión clave, Elena durmió profundamente por primera vez en meses. Sin ansiedad, sin miedo. Su abogado la llamó por la mañana. Hoy es el día. Ella colgó sin responder. Se puso un conjunto gris claro, sencillo, sin marcas visibles, se recogió el cabello y tomó el dossier. Esta vez no caminaba hacia el poder. Esta vez era el poder. El salón de la corte estaba repleto. Directivos, periodistas, curiosos y hasta figuras del mundo empresarial que solían evitar los tribunales se habían dado cita. No era una audiencia más. Era el desenlace de una batalla silenciosa que llevaba meses gestándose. Tomás entró solo, sin Jimena, sin asesores a la vista. Caminó como un general derrotado que aún fingía tener un ejército. El traje perfecto no podía ocultar el desgaste, ni el miedo. Sabía que algo grande iba a pasar, aunque no entendía del todo cómo Elena había llegado tan lejos, tan rápido, sin que él pudiera frenarla. Elena apareció minutos después, sin prisa, pero con presencia. Vestía un conjunto blanco, con líneas elegantes, sin joyas, sin escándalo. Solo con una carpeta negra entre sus manos, como si llevara allí la verdad absoluta. No saludó a Tomás, ni siquiera lo miró. Caminó recta hasta su lugar, acompañada por su abogada y dos asesores legales de Belold. Las cámaras captaron su llegada como si fuera la de una jefa de Estado. En ese momento, muchos entendieron lo que Tomás no quiso ver. Elena ya no era su sombra. Era su reemplazo. El juez dio inicio a la audiencia. Se repasaron las etapas anteriores, los documentos presentados y los informes legales provenientes de Suiza y Luxemburgo. Todo estaba en orden. Entonces, se pidió a Elena que confirmara su posición accionaria actual. La abogada se levantó, con voz serena pero firme. Mi clienta ostenta ahora el 42% de participación directa en Belold S.A., convirtiéndola en la socia mayoritaria y con derecho a voto determinante en la junta directiva de Velázquez Motors. Un murmullo estalló en la sala. Elena no se movió. No sonrió. No reaccionó. No lo necesitaba. Tomás intentó intervenir, pero el juez lo interrumpió. Señor Velázquez, usted ya ha tenido espacio para defender su posición. Ahora debe escuchar. El tono era seco, definitivo. Por primera vez, Tomás perdió el control del entorno. Intentó que su abogado hablara, pero éste le pidió calma en voz baja. Sabía que no había nada que hacer. Lo único que quedaba era aceptar el desenlace. Las acciones ya estaban firmadas, auditadas, legalizadas. Elena tenía el control. Legal, financiero y moral. Y eso, en el mundo empresarial, equivale a la corona. Jimena no apareció. Estaba en casa, viendo la transmisión en directo, rodeada de maletas sin destino. Había entendido que su tiempo había pasado. No había espacio para ella en un imperio donde el nombre que se repetía ahora era Elena. A las 11:37 de la mañana, el juez cerró la sesión con una frase que quedaría grabada en todos los noticieros. El tribunal reconoce la legitimidad de las acciones de la señora Velázquez y el nuevo equilibrio societario. Esta corte da por concluido el litigio. Fue una sentencia, pero también una coronación. El rey había caído. Y nadie aplaudió.
porque el silencio también sabe ser castigo. Tomás se quedó sentado, mirando al vacío. Nadie se acercó, ni una mano, ni una palabra, solo el eco de sus propios errores. Elena se levantó, entregó la carpeta a su asistente y caminó hacia la salida bajo el foco de los fotógrafos. La gente se apartaba para dejarla pasar. Algunos bajaban la cabeza, otros la miraban con admiración muda. Al salir, una periodista se atrevió a preguntarle, ¿qué siente al ganarlo todo? Elena se detuvo apenas un segundo y respondió, no lo gané todo, solo recuperé lo que me negaron. Y siguió caminando. En las redes, las imágenes se viralizaron en minutos. La reina toma el trono. Elena Velázquez, la mujer que destronó al fundador o Justicia con clase eran algunos de los titulares. Hugo la llamó desde la sede de Veloz. Ya está. ¿Lo lograste? ¿Cómo te sientes? Preguntó. Elena tardó en responder. Miraba desde el coche oficial como Tomás salía solo del edificio, intentando evitar las cámaras. No siento euforia, Hugo. Siento equilibrio. Por fin. Esa fue su respuesta. Clara, madura, letal. En las horas siguientes, se activaron automáticamente los cambios internos. Nuevo comité ejecutivo, revisión de contratos, congelación de cuentas secundarias y eliminación de accesos. El nombre de Tomás fue removido del directorio. Jimena fue excluida de toda participación comercial o mediática. Y Elena fue oficialmente nombrada presidenta del Consejo de Veloz S.A., con sede en Zúrich. Nadie cuestionó la decisión, porque cuando alguien asciende con hechos y sin escándalos, el sistema se rinde ante la evidencia. ¿Y tú? ¿Has soñado alguna vez con mirar a los ojos de quien te humilló y no decir nada, porque el mundo ya está hablando por ti? El programa más visto del Prime Time español anunció su invitada con entusiasmo reservado. Esta noche, una mujer que no necesita presentación, pero cuya historia todos quieren escuchar, Elena Velázquez. Las redes estallaron. No se trataba de un escándalo ni de una víctima mediática. Era la primera vez que una figura de alto poder empresarial aceptaba hablar abiertamente, no sobre un producto, sino sobre su propio proceso de transformación. El plató fue preparado con discreción, tonos neutros, sillones sobrios, luz cálida. Elena pidió 3 condiciones: ninguna pregunta sobre Jimena, ningún enfoque emocional y 0 sentimentalismo. Entró puntual, sin guardaespaldas, con un vestido color marfil y un blazer estructurado. Cabello recogido, maquillaje sutil, expresión segura. No saludó con besos ni hizo chistes para caer bien. Se sentó con la serenidad de quien ya no tiene que convencer a nadie. La presentadora, una mujer experimentada, lo entendió al instante. No era una entrevista, era una exposición silenciosa de fuerza. Comenzaron hablando de estrategia empresarial, del rol de las mujeres en la alta dirección, de la brecha invisible entre participar y liderar. Elena respondió con precisión, sin una sola palabra de más. Cada frase era una declaración. No fue venganza, fue recuperación, dijo en un momento clave, al referirse a la disputa con su exmarido. Yo no quería destruir a nadie. Solo quería sentarme en la silla que construí con mis propias manos. La audiencia en casa no pestañeaba. No había lágrimas, ni dramatismos, pero sí una tensión magnética. Cada palabra suya cargaba historia, dignidad y una claridad aterradora. La presentadora, Contacto, preguntó por su relación actual con el poder. ¿Se siente cómoda en este lugar? Elena respondió sin dudar. No se trata de estar cómoda. Se trata de estar preparada. Y lo estoy. Las marcas comenzaron a llamar a la cadena antes de que terminara la emisión. Querían asociarse con ella, con su imagen, con su discurso. No como rostro de campañas vacías, sino como símbolo real de reinvención. Elena no hablaba de lujo como capricho. Hablaba de él como resultado. El verdadero lujo es no tener que demostrar nada, dijo cuando le preguntaron sobre sus nuevos hábitos. Y esa frase se convirtió en tendencia en menos de una hora. En Instagram, surgieron cuentas dedicadas a analizar su estilo, sus frases, su enfoque. Pero ella no comentó nada. Solo observaba. Al terminar la entrevista, salió por la puerta trasera del canal. No quería cámaras, solo aire. Afuera, Hugo la esperaba apoyado en su coche, un modelo silencioso y elegante de la nueva línea eléctrica de Velázquez Motors. Estuvo impecable, dijo, sin exageraciones. Fue lo justo, respondió ella. Él abrió la puerta y subieron sin decir más. No era una noche de celebración, era una noche de transición. Porque aunque la batalla había terminado, ahora venía la parte más delicada, sostener el imperio. Y Elena sabía que los focos también queman si uno se queda demasiado tiempo bajo ellos. Tomás,
Desde una habitación de hotel económico en las afueras de Madrid, vio la entrevista solo. No apagó el televisor. No maldijo. No rompió nada. Solo permaneció sentado, viendo cómo la mujer a la que un día llamó decorativa era ahora la dueña del relato, la imagen del éxito. En su móvil no había nuevos mensajes. Jimena había desaparecido del mapa. Los abogados le hablaban con frialdad. Los amigos, con distancia. La prensa, con desprecio. Había perdido todo, pero lo que más dolía era haberlo perdido ante alguien que no necesitó gritar ni vengarse para vencer. Elena, al llegar a su ático, se descalzó, se sirvió un té y revisó su correo. Había una propuesta de una universidad internacional para dar una conferencia sobre liderazgo no tradicional. Sonrió. No por el honor, sino por la ironía. Durante años, la habían excluido de esas mismas salas por no tener un título oficial. Ahora la querían no por su currículum, sino por sus resultados. El poder real se mide en consecuencias, no en diplomas. Y eso, por fin, el mundo comenzaba a entenderlo. Al día siguiente, las portadas de los periódicos eran unánimes. Elena Velázquez, la nueva cara del liderazgo español. En un editorial, una periodista escribió: hay mujeres que rompen techos de cristal y otras que construyen sus propios edificios. Elena recortó esa frase y la guardó en un cajón. No por vanidad, sino como recordatorio de todo lo que había superado. A veces, el reconocimiento ajeno solo sirve para confirmar lo que tú ya sabías desde el principio, que sí era suficiente. En una llamada al final del día, Hugo le preguntó: ¿y ahora qué viene? Elena respondió sin pensarlo: reorganizar, reposicionar, redefinir. No se trataba de seguir brillando, sino de construir un legado. Y eso, como las mejores inversiones, toma tiempo, visión y una calma que nadie espera de una mujer que fue descartada. La sala de juntas de Belold en Zúrich tenía ventanales que daban al lago y muebles de diseño silencioso. Allí, Elena presidía su primera reunión como presidenta del consejo. Ya no había cámaras ni discursos teatrales. Solo números, visión y decisiones estratégicas. Su propuesta fue clara: lanzar una nueva división de vehículos eléctricos de lujo con enfoque sostenible. No era solo una tendencia, era un cambio de era. Si vamos a liderar, hagámoslo sin copiar a nadie, dijo. Nadie la interrumpió. Todos escuchaban, porque en el tono con el que hablaba había algo que no se aprende: convicción sin arrogancia. Los ingenieros más brillantes de la marca fueron convocados. Se habló de diseño aerodinámico, materiales reciclables de alta gama, alianzas con tecnológicas escandinavas. Elena no solo aprobaba, preguntaba, profundizaba, retaba. Ya no era la mujer sentada al lado del CEO. Era quien trazaba el mapa de lo que vendría. Y no buscaba complacer, buscaba transformar. Su lema para la nueva división fue sencillo: elegancia sin exceso, poder sin ruido. Un reflejo exacto de su recorrido personal. Un manifiesto empresarial vestido de coherencia. Hugo, ahora oficialmente parte del comité ejecutivo, la acompañaba en cada paso, sin eclipsarla. Su presencia no era romántica ni simbólica, era estratégica. Sabía moverse, sabía hablar el idioma de los grandes inversores, pero dejaba que fuera Elena quien liderara cada presentación. Y eso, en un mundo donde tantos hombres aún luchan por el protagonismo, era una declaración de respeto. Una noche, mientras revisaban proyecciones de mercado, él le dijo: estás construyendo algo que va a durar más que nosotros. Elena sonrió, pero no respondió, porque su ambición no era brillar, era permanecer. En los meses siguientes, la marca se reposicionó en el mercado como símbolo de lujo consciente. Las revistas especializadas hablaban del Giro Velázquez, una transformación silenciosa que estaba sacudiendo al sector automotriz europeo. Se abrieron conversaciones con fondos de inversión verdes, con ciudades interesadas en movilidad sostenible y con arquitectos de vanguardia que querían colaborar en el diseño de estaciones de carga que también fueran espacios de arte. Lo que empezó como una empresa familiar ahora se convertía en un ecosistema moderno y ético. Y Elena lo pilotaba con mano firme. Tomás, completamente fuera del mundo empresarial, solicitó la quiebra personal. Nadie se sorprendió. En círculos privados, ya ni se mencionaba su nombre. Jimena intentó recuperar fama participando en un reality show de influencers caídas, pero su imagen ya no generaba interés. Era una figura de archivo. Mientras tanto, Elena hablaba en conferencias de liderazgo en Tokio, Bruselas y Sao Paulo. No como ejemplo de venganza, sino de reinvención. Cada vez que subía al escenario, empezaba igual: no estoy aquí porque me dejaron entrar.
Estoy aquí porque me construí la llave. En una entrevista para una revista de arquitectura de lujo, fue fotografiada junto a un prototipo del nuevo modelo eléctrico de la marca. Vestía un traje blanco sin logos, tacones bajos, sin joyas ostentosas. La imagen se volvió icónica. No porque gritara riqueza, sino porque reflejaba dominio. El artículo que la acompañaba se titulaba «La mujer que convirtió la caída en capital». Y así la describían: serena, implacable, generosa con sus equipos y radicalmente eficiente. Las acciones de Belold duplicaron su valor en menos de un año. El nuevo imperio ya no era promesa, era estructura. Elena también reorganizó su vida personal. Vendió el ático donde vivió con Tomás y se mudó a una residencia discreta en las afueras, rodeada de jardines y silencio. Dedicó tiempo a su familia, a causas sociales y a mentorías privadas con mujeres jóvenes que querían emprender. No quiero que pasen por lo que yo pasé para que las tomen en serio, decía. Su agenda seguía llena, pero ahora elegía a qué decir que sí, porque entendió que el lujo más grande no es tener tiempo, es decidir con quién compartirlo. En la inauguración del primer showroom de la nueva división, todos esperaban un discurso largo. Pero Elena solo subió al escenario, miró a los presentes y dijo: «Gracias por confiar en algo que aún no existía. Hoy lo hacemos real». Luego bajó, sin florituras, sin ego, porque entendía que el verdadero liderazgo no se mide por palabras, sino por resultados. Y sus resultados estaban ahí: autos, empleos, alianzas, prestigio y una reputación que nadie podía discutir. Esa noche, desde su jardín privado, miró las luces de la ciudad desde lejos. Hugo se acercó con una copa. «¿Feliz?», preguntó. «Serena», respondió ella, porque entendía que la felicidad es efímera, pero la serenidad, cuando es bien ganada, dura para siempre. Miró al cielo, pensó en todo lo que había callado, en todo lo que ya no necesitaba explicar, y en todo lo que, aún sin haberlo planeado, estaba dejando como huella. Elena llegó sola al evento. Era el lanzamiento oficial del nuevo modelo Belold Ether, el vehículo insignia que combinaba tecnología suiza, diseño español y energía limpia. En el escenario había ministros, inversores internacionales y prensa de todo el continente. Pero todos sabían que ella era la verdadera razón de esa noche. No por su nombre, sino por lo que representaba: una mujer que transformó la pérdida en proyecto, la rabia en visión y el dolor en una compañía que ahora movía millones sin ruido, sin escándalo y sin pedir permiso. Antes de subir al escenario, alguien le entregó una caja pequeña. Dentro, un bolígrafo de oro blanco y una nota: «Para firmar tus propios comienzos». R. Sonrió. André Rothman seguía enviando gestos de respeto, no por nostalgia, sino porque sabía reconocer el valor real. Elena firmó con esa pluma el acta de inauguración. Las cámaras captaron el momento, pero ella apenas se inmutó. Estaba allí como presidenta, como arquitecta de un nuevo lenguaje empresarial. En un mundo que aún se asombraba de ver mujeres en la cima, ella ya hablaba de futuro sin género. Al terminar el acto, caminó hacia el coche Ether número 001, reservado para ella. No era el más lujoso, ni el más potente, pero llevaba en el volante una inscripción grabada: «Lo que era mío por derecho, ahora es mío por decisión». Subió, ajustó el asiento, encendió el motor silencioso y respiró profundo. Nadie la esperaba. No había fotógrafo privado, ni jefe de prensa, ni chofer. Solo ella, al volante. Como debía ser. Por primera vez en años, no sentía que escapaba de algo. Sentía que avanzaba hacia lo que finalmente era suyo. Tomó la autopista en dirección norte. Sin destino específico. Solo necesitaba aire, carretera y la sensación de movimiento. A los pocos kilómetros, se detuvo en un mirador alto, donde las luces de la ciudad parecían un mapa de lo que fue y de lo que ya no era. Hugo llegó minutos después. No hubo beso, ni declaración. Solo dos personas que ya no necesitaban validarse. Se sentó a su lado y le tendió la mano. Elena la tomó sin decir nada. Compartían una victoria que no necesitaba celebrarse con ruido. Bastaba con haberla vivido. Desde ese punto, podía verse la antigua torre de Velázquez Motors. Y también las nuevas oficinas de Belold. Dos edificios, dos tiempos, dos versiones de una historia que, aunque compartida, había sido escrita con letras distintas. Elena pensó en todo lo que no volvería a hacer: justificarse, explicarse, mendigar espacio. Ahora sabía que las mujeres como ella no nacen listas. Se construyen a golpes de realidad. Y cuando finalmente se entienden, no vuelven atrás. Ni aunque les rueguen.
ni aunque el pasado intente disfrazarse de nostalgia. De vuelta al coche, abrió su bolso y sacó un cuaderno de tapas de cuero. En la primera página, escribió: Mi silencio, mi poder. Así titularía su libro. No sería un ajuste de cuentas, ni un manual de autoayuda. Sería una crónica sincera sobre cómo se forma una mujer de verdad en un entorno que aún espera que pida permiso. Contaría lo que no se ve: las noches sin dormir, las reuniones donde la ignoraban, los días en los que sintió que no valía nada. Porque solo desde la verdad pueden hacer algo que valga la pena compartir. El libro salió 3 meses después. Se convirtió en un éxito editorial, no por marketing, sino por boca a boca. Mujeres de todo el mundo lo compartían con subrayados, con lágrimas, con rabia, con alivio. Elena no hizo gira de prensa. Solo concedió una entrevista, en la que dijo: No escribí para contar mi historia. Escribí para que otras no tengan que pasar por la misma. La crítica la llamó la voz del poder sin gritos, y los empresarios comenzaron a citarla en charlas, como si fuera un referente sin que ella se lo propusiera. Porque a veces, el liderazgo es consecuencia, no intención. Un día cualquiera, caminando por un aeropuerto internacional, escuchó que una mujer joven le decía a otra: Yo también voy a ser la dueña. Elena no se giró. Sonrió en silencio. No necesitaba saber su nombre. Solo supo que, de algún modo, su historia ya no era solo suya. Y eso, más que fortuna, más que prestigio, más que cualquier cifra en una cuenta suiza, era su legado. Años después, su empresa sería estudiada en universidades. Su modelo de liderazgo, replicado. Y su nombre, respetado incluso por quienes nunca la habían defendido. Pero nada se comparaba con ese momento en el Mirador, donde todo lo que fue, y todo lo que decidió ser, se unía en una sola verdad. Ya no era esposa. Ya no era víctima. Era la dueña. Haz clic ahora y mira la historia completa de mi marido y mis padres brindaron por la gravidez de su amante. Porque esa noche, ella no gritó, no discutió, pero destruyó lo único que ellos no podían reemplazar. Si esta historia te estremeció, espera a ver lo que ocurre cuando una mujer traicionada decide no perdonar, jamás. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.